Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Sobre el pasado, presente y futuro de la antropología aplicada en Guatemala. Cada participante tiene de 8 a 10 minutos totalmente libres para hacer su intervención, y con anterioridad yo les había facilitado una guía de discusión que tiene preguntas muy generales que se las voy a leer rápidamente solo para que tengan una idea de dónde viene nuestra discusión. Primero es: ¿qué entendemos por antropología aplicada? ¿Cómo fue o es la práctica desde la perspectiva de su propia generación? ¿Cómo cree que ha sido el proceso de la construcción de la antropología aplicada en el país? Hablar un poquito del continuo que plantea Alexander Irving desde la etnografía teórica y la investigación etnográfica pura hasta la práctica de la antropología y todas las estaciones intermedias que pueden haber. Hablamos un poquito también acerca de los temas o de los ámbitos de aplicación de la antropología, cuáles siguen vigentes, cuáles falta explorar. ¿Qué lecciones nos pueden compartir ellos personalmente desde su práctica? Y cómo estamos enseñando la antropología aplicada, que creo que es un tema muy importante. Y cuáles son las oportunidades, retos y riesgos que tiene la antropología aplicada hacia el futuro. Como les repito, es una intervención muy libre. Vamos a empezar con la doctora Asturias, si le parece. Muy buenos días, autoridades de la Universidad del Valle, doctora Nancy González, colegas antropólogos y de ciencias sociales, comunidad universitaria. He decidido enfocar este espacio que me han dado para hacer una reflexión sobre las políticas públicas como espacio de trabajo de la antropología aplicada, tomando como insumo el continuum al cual se acaba de referir el maestro Álvarez. En ese continuum se plantea la antropología académica en una mitad, la antropología aplicada en la otra mitad, y al centro del continuum está el análisis de políticas. Quiero referirme a las políticas públicas como un espacio en la medianía de ese continuum, como un espacio que ha tenido y tiene campo con diferentes matices para la antropología aplicada en Guatemala. ¿Por qué digo esto? Porque las políticas públicas como instrumento del Estado permiten planificar cambios sociales en diferentes escalas, implementarlos, auditarlos socialmente, evaluarlos e incluso replantear la dirección de los cambios o las formas de llegar a ellos. En la década de 1990, el contexto sociopolítico del país estuvo marcado por las negociaciones y los acuerdos de paz, la discusión sobre pueblos indígenas, multi e interculturalidad, la reducción del Estado, la promoción de la exportación no tradicional, la elaboración del diseño de la reforma educativa. En la siguiente década se vivía la Guatemala posconflicto con efectos de la crisis del café al principio y efectos de la crisis financiera al final. Las organizaciones de jóvenes mantenían y actualizaban su agenda de juventud en cada periodo eleccionario para incidir sobre los partidos políticos. Las organizaciones de mujeres lograron avances con la implementación de políticas para el desarrollo de las mujeres. Se promulgó una política para eliminar el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas, pero su alcance, recursos e instrumentos fueron menores comparados con los de la política de desarrollo de las mujeres. En varios sectores como educación, salud y agricultura se buscaba la implementación de las agendas de los acuerdos de paz. En esos años, profesionales de la antropología y otras ciencias sociales trabajamos en algunas fases del siglo de la política pública, tales como los diagnósticos participativos, la formulación de políticas, la planificación estratégica, el apoyo a instituciones del Estado en la implementación de esas políticas, la auditoría social a la ejecución de las políticas, la evaluación de proyectos enmarcados en dichas políticas. La mayor parte del ciclo de política pública, por ejemplo,
fue impulsado durante la gestión de la primer mujer maya que fue ministra de Cultura y Deportes, Otilia Luz de Cotí. La cultura en plural se planteó como eje central del desarrollo humano. Tal vez en otra oportunidad podemos conversar hasta dónde se pudo llegar o por qué no, pero me pareció importante mencionarlo. En educación se inició la implementación del diseño de la reforma educativa. Se construyó a base de consensos el marco de transformación curricular, el que permitiría el diseño de currículos nacionales base que respondieran a la nueva visión del Estado, la nación y la educación. Recuérdese que la política curricular es uno de los instrumentos a través del cual el Estado, especialmente en procesos de transformación política, forma a los nuevos ciudadanos y ciudadanas. Desde la antropología, la sociología y la historia, se participó en equipos multidisciplinarios, en el diseño de áreas curriculares afines, como ciencias sociales, formación ciudadana, productividad y desarrollo. En el análisis de la pertenencia étnica y lingüística del modelo de autogestión educativa comunitaria, en el papel de la participación comunitaria en la calidad educativa en diferentes modelos organizativos, en la formación docente bilingüe intercultural, en la evaluación de diferentes modelos de entrega del currículo, en el análisis de la discriminación de género y étnica en el aula. En salud se creó el programa de extensión de cobertura, el cual se caracterizó por la contratación de organizaciones no gubernamentales para que atendieran con paquetes básicos a comunidades rurales, particularmente población materno-infantil. Se creó una unidad de pueblos indígenas al interior del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual promovió el pluralismo de los sistemas de salud. En ambas iniciativas trabajaron profesionales de la antropología. En ámbitos más circunscritos, como la salud reproductiva, se analizaron los resultados de diferentes modelos de capacitación comunitaria y de atención en centros de salud. En agricultura, en esas décadas se promovieron los cultivos no tradicionales de exportación como la arveja china, el ejote francés y los mini vegetales. Esta política involucraba la participación de miles de hogares de productores mayas del altiplano. El principal mercado, Estados Unidos de América, tenía un rígido control fitosanitario, por lo cual tanto las medidas fitosanitarias como las comerciales afectaban positiva o negativamente a cantidad de pequeños productores. Para contrarrestar los efectos nocivos del cultivo extremadamente dependiente de agroquímicos, se crearon programas de investigación e intervención que buscaban desarrollar estrategias de cultivo integrado que beneficiaran tanto a productores como a consumidores. Durante varios años, profesionales y estudiantes avanzados de antropología y otras disciplinas en equipos multidisciplinarios de instituciones estadounidenses y guatemaltecas participaron en el diseño y evaluación de prácticas agrícolas y comerciales relacionadas con estos programas. Paso ahora al área de la maquila. La maquila, inscrita dentro del ámbito exportador, también se promovió en la referida época. Los hijos e hijas de hogares productores de cultivos no tradicionales de exportación en el altiplano central enfrentaron un dilema: trabajo agrícola como la generación parental o trabajo en fábrica. Muchos optaron por el trabajo asalariado en empresas maquiladoras. Los efectos sociales y económicos de esta política económica fueron estudiados desde la antropología, la sociología y otras disciplinas sociales bajo diferentes ópticas. Cierro con esta reflexión. Hacia finales de la primera década del siglo XXI, en Guatemala se adoptó y adaptó la estrategia de reducción de la pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas que buscan incrementar el capital humano de hogares en situación de pobreza. Las experiencias latinoamericanas permitían pensar que se iniciaría un ciclo de política pública de largo plazo con instrumentos de monitoreo y evaluación sostenibles. A 6 años de haberse iniciado la intervención, todavía hay debilidades que pudieron haberse superado anteriormente con los aportes de ciencias sociales aplicadas. ¿Podría saberse más adelante si las familias beneficiadas salieron de la pobreza?
Si la niñez que inició preprimaria concluyó la primaria y prosiguió al nivel medio. Si la condicionalidad de asistencia escolar favorece la promoción, además de la permanencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. En la emoción del momento y por estar en tanta confianza, se nos olvidó presentar a los panelistas. Y también por el largo recorrido de la doctora Asturias, pero habiendo tantas generaciones nuevas acá, creo que es importante mencionarlo. La doctora es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un doctorado en Antropología de una universidad de Nueva York, y es una de las practicantes de la antropología que más experiencia ha tenido en todos estos temas. Realmente su recorrido, que nos llevó por diagnósticos participativos, políticas culturales, currículo educativo, extensión de cobertura en salud, agricultura y control de plagas, son todos proyectos donde ella ha participado personalmente. Entonces se nos está hablando de primera mano. Pasamos a presentarles al maestro David García, quien, gracias a las bondades de la tecnología, aunque no está presente físicamente, lo tenemos presente a través del video. David está trabajando en Totonicapán, es de alguna manera nuestro corresponsal de guerra, si queremos llamarlo de alguna manera, como que esto fuera la BBC, y él filmó en los últimos días una serie de videos que les voy a transmitir. Sí, ahí apareció David. Y él lo filmó directamente desde la ONG donde está trabajando en Totonicapán. Entonces vamos a escuchar al maestro García. Muy buenos días. Pues les agradezco mucho la invitación. Es un verdadero placer estar aquí participando con ustedes en este foro. Estoy aquí desde Totonicapán. Para mí es la noche del día anterior, donde se van a juntar grandes personalidades de la antropología aplicada, como lo son la doctora González y la doctora Asturias, y pues los demás compañeros que comparten conmigo la mesa en la que hoy estamos discutiendo pues las raíces, los retos, el porqué de la antropología, pues y esta exploración del diario que hacer que nosotros tenemos o que hemos escogido, ¿no? En primera instancia, pues revisando aquí lo que Andrés me compartió, y pues veo la lista de todas las ramas de la antropología aplicada que se han venido desarrollando, y pues es interesante, ¿no? Pensar en que un antropólogo aplicado o una compañera antropóloga pues se pueden especializar en estas diferentes especialidades, pero sí, yo me pongo a pensar un poco cuántos antropólogos necesitamos para entender una comunidad, y eso es un poco la pregunta mía al tener estas especializaciones. Veo que la antropología aplicada poco a poco se ha ido como especializando en pequeñas ramas, ¿no? Para explicar algunos de los fenómenos en los cuales trabajamos y en los cuales tratamos de intervenir. Pero creo que más y más hoy día lo que es necesario es los antropólogos que puedan comprender la integralidad de la comunidad, que puedan trabajar no solamente en un campo, sino en muchos. Y hay un campo especial donde creo que los demás hacen intersección, que es el campo de algunos le llaman la movilización de las comunidades, o trabajar en la autoestima de estas comunidades. Es el que las comunidades tomen las acciones desde sus propias manos, desde su propia visión, recuperando la forma en que miran en que pueden ver, en que pueden soñar, en que pueden construir cosas, y luego que puedan ellas mismas, las comunidades, desde sus capacidades, poder generar procesos de todo tipo, ¿no? Desde repensarse, regenerarse, reconstituirse como comunidades, migrar incluso, y por supuesto pues en procesos de desarrollo.
trabajar en conjunto procesos de desarrollo. A mí lo que me parece es que la antropología aplicada sigue siendo una carrera estas especializaciones se transforman en subespecializaciones muy técnicas que al final relegan el conocimiento de la comunidad o toman el conocimiento de la comunidad y lo analizan, pero no lo logran hacer críticamente. Entonces tenemos el problema de que seguimos viendo en las personas a objetos, objetos de nuestro trabajo, aunque digamos que son sujetos, si nosotros no le damos a ellos el poder de la toma de decisiones, el poder de actuar, creo que vamos a continuar con lo que con lo que la colonización logró, ¿no? Que convertir a los pueblos originarios, podríamos decir, en objetos de desarrollo, en objetos de planificación, en objetos de esclavitud incluso. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante hoy día, tener la integralidad dentro del esquema del desarrollo profesional, podría decirlo. Bueno, una de las preguntas que quiero abordar es, pues, ¿qué entiende por antropología y qué entiende por antropología aplicada, ¿no? Específicamente. Es una de las preguntas más difíciles de contestar, creo yo, porque yo creo que la antropología aplicada se ha venido redefiniendo. No quiero entrar a la historia porque eso lo puede hacer mucho mejor las personas que están en esta mesa hoy día, presentándoles a ustedes esta trayectoria académica, digamos, de la antropología aplicada o de su práctica misma. Lo que les puedo compartir es que pues es una de las cosas más difíciles de explicar porque también hay como una continua crisis de identidad dentro de la antropología y dentro de los antropólogos mismos, ¿no? Hoy día en mi trabajo me cuesta reconocerme como antropólogo porque estamos en deuda con los pueblos originarios. Creo que aún la academia, la camisola académica, digamos, que vestimos como antropólogos, no nos deja estar enteramente comprometidos. Cuando hay un artículo detrás, cuando hay un libro detrás y cuando realmente no trabajamos por el propio pueblo o con los objetivos del pueblo. Los antropólogos nos cuesta acompañar procesos, que es lo más necesario estos días, acompañar esos procesos para mejorar las capacidades o más bien para habilitar las capacidades que tienen esas comunidades con las que trabajamos. Entonces, definir antropología aplicada es difícil porque la antropología, pues como lo dice su nombre, ¿no? Es aplicada, pero sigue siendo antropología a pesar de ese eh, adjetivo que utiliza. Eh, Está el problema, digamos, del compromiso del antropólogo, de dónde nace su trabajo, de dónde nace su compromiso de involucrarse en un lugar. La antropología aplicada tiene ese problema debido a que muchas veces trabajan como consultorías, trabajan en trabajos cortos y el compromiso, pues en este continuo tal vez creo que ahí se va trabajando un poco mejor hacia lo que viene siendo la antropología de la práctica en este continuum que Alexander Irving nos menciona, ¿no? O nos da. Es un tema bastante, en algunos casos puede ser incluso un tema oscuro, ¿no? Porque hay decisiones éticas que se han tomado y que han dejado mal parada la antropología. Muchas veces estamos enfocados demasiados en los datos que vamos a producir, en la fidelidad de esos datos, pero no nos damos cuenta lo que esos datos pueden causar o incluso la forma en que hemos obtenido esos datos, la gente que hemos saltado, digamos, por así decirlo, por obtener esos datos o la forma en que esos datos pueden ser utilizados. Entonces, yo creo que definitivamente
es una antropología que está mucho más cercana a lo que necesita hoy día nuestro país. Más sin embargo, yo creo que lo primero o una de las cosas que tiene que hacer un antropólogo en un momento es quitarse esa camisa académica y ponerse los pies o los caites, ponerse en los pies, ponerse los caites, ponerse las chancletas de las personas con que uno trabaja y tratar de entender la vida desde esa perspectiva, eh, con, pues, con una integralidad y con un compromiso de lucha. Aquí falta mucho por hacer, hay mucho que descolonizar, principalmente en nuestra práctica de la antropología misma. Y creo que así podremos ir construyendo algo más interesante, ¿no? Que simplemente una técnica de obtener datos y lograr una intervención para la comunidad. Bueno, para hacer honor también al tema de este diálogo intergeneracional, ¿no? Con la doctora González, la doctora Asturias, Alejandra Colom y Ángel, pues todos los que van a participar, Andrea, Gaby. Yo creo que la forma en que nuestra generación ve la antropología aplicada, uno lo ve como una respuesta a las necesidades de una Guatemala de posconflicto. Eh, Creo que muchos de nosotros nos sentimos comprometidos en encontrar las respuestas que nuestro país busca, e incluso de construir esto que puede ser un país. No estamos cerca de ser una nación, ni siquiera de tener acuerdos, los acuerdos mínimos de convivencia no están en su sitio. Eh, entonces creo que nosotros nos vemos, pues no como personas claves, pero creo que sí como personas que podemos contribuir a estos procesos, facilitar estos procesos, acompañar organizaciones. Hemos aprendido mucho de movimientos sociales, de organizaciones no académicas. La misma falta de espacios académicos nos ha forzado pues a trabajar de todo, ¿no? Desde encuestas en cárceles hasta encuestas sobre trabajo agrícola. Eh, entonces, eso ha sido interesante, ¿no? Que también es una limitante porque al final, ¿en qué momento nosotros vamos a construir nuestro propio proyecto? eh, pues ya sea nuestro propio proyecto académico o de práctica misma. Eh, son retos que quedan aún por delante. Ante todo somos eclécticos, no sé, hemos dejado un poco al lado las ideologías, comprendemos a Marx, pero no estamos casados con la lucha de clases. Eh, Nos hemos aburrido también del tema etnicista, hemos tratado de salir de eso, un poco para dar también respiro a los pueblos originarios y que ellos mismos puedan tener opiniones de ellos mismos y construir su propia historia, ¿no? Eh, Así que creo que esa es la forma en que nosotros hemos visto la antropología aplicada y pues ante todo es un campo de desarrollo profesional también porque de algo hay que vivir, ¿no? No solamente de lectura vivimos, entonces hay trabajo. Creo que los que hemos estado en esto, en algún momento nuestros papás ya sea nos dijeron, mira, te van a matar como mataron a Mirna Mac, ¿no? Empezamos a estudiar esto en los 90s. No lo veíamos tan posible, pues, pero la posibilidad esa era lejana, pero ahora pues vemos que tenemos un rol donde hay que entretejer, ¿no? La generación anterior que quedó diezmada por la guerra con una generación futuro que de cierta forma tiene una visión limitada de lo que es el país debido a nuestro sistema educativo formal y tan cuadrado, tan estricto. Así que pues, solamente.
Muchos saludos. David García es antropólogo de la UVG, tiene una maestría en antropología aplicada de la Universidad de Florida, es hablante del quechí y en los últimos años ha estado trabajando en los procesos organizativos de fortalecimiento organizacional en Totonicapán. A continuación me toca presentarles al maestro Ángel del Valle. Ángel es licenciado en antropología de la UVG, maestro en desarrollo de la misma universidad y lleva muchos años trabajando el tema del empoderamiento femenino, salud sexual y reproductiva, emprendimiento y otros temas, pero específicamente con el grupo de jóvenes mujeres indígenas. Ángel. Gracias. Buenos días a todos y todas. Un reconocimiento en particular a la doctora González. Es un honor estar en esta mesa, colegas también. Bueno, yo voy a tratar de dar seguimiento a lo que nos planteaba la doctora Asturias y a lo que nos planteó también David. La pregunta que se nos hacía es cómo veo yo en la actualidad en mi generación la práctica de la antropología aplicada. Y pues bueno, cuando a mí me plantearon esta pregunta, lo primero que se me vino a la mente es que en efecto, con lo que dice David, estamos respondiendo a una antropología por demanda. Ahora en el país hay mucho campo en las políticas públicas, hay mucho campo en el trabajo comunitario, en toda la conflictividad social, que pues ahora tiene muchas aristas muchísimo más complejas por la época política que estamos viviendo. Y pues bueno, creo que ahí lo clave para rescatar de la antropología aplicada es precisamente la teoría de la práctica, ¿verdad? O la práctica de la antropología. Entonces, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Cómo la estamos entendiendo? Y la ruta hacia la cual llegamos a ella. Entonces, hacia ahí fue que enfoqué la reflexión. Entonces, primero, cuando estamos en la universidad todavía nos cuesta mucho entender que entre nosotros mismas va a haber escuelas, ¿verdad? Va a haber choques, va a haber confrontación, va a haber debate. Estamos con muchas ganas de conocer diferentes teorías, de leer a muchos autores, y cuando eventualmente encontramos ese enfoque de la antropología que nos hace sentido, pues a partir de ahí empezamos a entender y a explicar la sociedad, el dato etnográfico, la etnografía, el trabajo de campo. Y pues bueno, a mi parecer, todos los colegas de mi generación están de alguna forma haciendo antropología aplicada. Son pocos los que se han dedicado a seguir avanzando el conocimiento de la antropología, es decir, la teoría de la cultura en particular. A los que están cuestionando enfoques de autores a partir del análisis de textos, los que están tratando de desarrollar nuevos enfoques de investigación en una universidad en particular. Entonces lo que tenemos es, bueno, pues son colegas en diferentes lugares, en ONGs, en firmas consultoras, que están constantemente en campo o hacen visitas esporádicas a campo. Entonces, en ese sentido, la etnografía densa, clásica, es difícil de ver ahora, ¿verdad? Primero por el tiempo, pero también pues herencia de la globalización. Estamos también en la época de la antropología del interés público, ¿no? En el que cualquier persona ya maneja la palabra antropología, la palabra más no el concepto o la disciplina. Recién un diputado hablando del problema de los embarazos en niñas menores de 14 años, y con esta idea de elevar la edad a los 18 años, dijo que había que hacer un estudio antropológico nacional, ¿verdad?, antes de tomar este tipo de decisiones, porque todos los pueblos indígenas iban a rebelar, ¿verdad?, si se tomaba esa decisión desde el Congreso. Ese es un comentario, y el otro comentario es, con todo esto de los embarazos en niñas y en adolescentes, se dice mucho que es un problema cultural, ¿verdad? Entonces, no, es que ahí no podemos hacer nada, no podemos meternos en esa comunidad porque las niñas se embarazan por cultura. Entonces ustedes ven ahí cómo se está haciendo mal uso, primero de la antropología, de sus métodos, de la antropología como disciplina, y de la palabra, el concepto, la noción de cultura, ¿verdad?, que a mi criterio sigue siendo el centro de la antropología. Entonces, en ese sentido, yo veo que estamos
tenemos que cuestionar qué tipo de práctica estamos haciendo y cómo la estamos haciendo, ¿no? Esperamos, pues como dicen los autores sobre los cuales estamos discutiendo, que la antropología aplicada es un continuo, ¿verdad? Entonces que lo que tenemos ahora son diferentes campos en los que se puede incidir, pero a mí lo que me preocupa es lo que al principio decía Malinowski, o lo que dijo Malinowski en un principio, ¿no? Que esa brecha entre lo que yo veo en campo y lo que al final se lee en un texto es la magia del etnógrafo, ¿verdad? O la magia del etnógrafo. Entonces hay ausencia de métodos, hay ausencia de análisis crítico, y claro, comparto con David la idea de que el método, el dato etnográfico no debe ser todo, pero tampoco debe estar ausente, ¿verdad? Entonces ahora con los métodos rápidos de la antropología, con las visitas rápidas a campo, se pierde y se diluye mucho esto de a quién le estamos dando voz, y esa es precisamente una de las preocupaciones por las cuales surgió la plática de la antropología aplicada en un inicio, que teníamos que tomar responsabilidad por lo que nosotros estábamos planteando en los textos, por lo que estábamos diciendo en los foros y por la voz de la gente que decíamos que estábamos representando, ¿verdad? Para mí el reto principal es, sí, comparto la crítica de David, seguimos hablando por las comunidades, participando en procesos de representación, pero todavía no estamos estudiando con gente que viene de las comunidades, ¿verdad? De alguna forma el sistema todavía está limitando que la antropología sea dinámica al tal punto en el que podamos compartir acá con colegas que hace una semana vivieron un desalojo, que estén estudiando antropología, que estén analizando antropología, que estén utilizando los métodos para retomar pues esa autoestima comunitaria, etc. ¿Verdad? Entonces, creo que sí, es en definitiva un hecho que estamos haciendo antropología, estamos llevando la antropología a la práctica, pero yo sí veo mucha magia, ¿verdad? En esta línea de Malinowski ahora. Y bueno, ¿cómo alejarnos de esa magia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ensayos académicos o cuando hacemos pues el trabajo de tesis o cuando hacemos trabajos de investigación, hacemos un protocolo, ¿no? Y ese protocolo es precisamente un esbozo de la aplicación de la teoría de la antropología. Es decir, esbozamos qué enfoque académico vamos a utilizar, qué método vamos a llevar a la práctica, y en ese sentido yo en mi generación veo que estamos divididos en dos ramas: la antropología de la intervención, que es precisamente la antropología de la acción, es decir, aquella que trata de utilizar métodos participativos para generar conocimiento en las comunidades, luego plasmarlo en un informe, que lo lea alguien más y pues ya vemos si devolvemos los resultados o no a la comunidad. Gran error, ¿verdad? Si estamos creyendo que hacemos antropología aplicada. Y la segunda es el análisis de políticas públicas, ¿verdad? Nuestra generación también heredó una gran necesidad por hacer las políticas públicas sostenibles, ¿verdad? Y es precisamente cuando tratamos de trabajar en el área de la educación, por ejemplo, ¿verdad? Una de las principales pues peticiones de los ministerios es cómo hacemos esta política sostenible, y si no es sostenible, ¿cómo la evaluamos? Entonces obviamente cuando nosotros vamos y proponemos un gran proyecto etnográfico para evaluarla, nos dicen no, pero necesitamos, es una consultoría de 20 días, ¿verdad? Entonces empezamos a adaptar métodos, empezamos a recurrir a diferentes formas de análisis que no son las ideales, pero que pues bueno, por algo estudiamos antropología, por algo estuvimos analizando los enfoques con los cuales íbamos a perseguir el análisis, y al final tanto la antropología de la práctica como el análisis de políticas públicas buscan el cambio social, ¿verdad? Entonces por lo menos no hemos perseguido una antropología aplicada que hace daño, o eso esperamos. Y ese es el último punto al que me quería referir, ¿verdad? La ética. La ética es el otro pilar fundamental de la teoría de la antropología aplicada. Y pues bueno, creo que David, ahora ustedes en su discurso, en sus palabras, podían notar tal vez un poco de frustración, ¿no? Porque ese es el sentimiento que uno tiene cuando va al campo, cuando mira que la conflictividad social de hoy es casi tan desesperanzadora como la que hubo años atrás, y entonces cuesta. A uno como investigador le cuesta mucho
mantener un método, mantener una entrevista, mantenerse en campo, mantenerse adentro de la etnografía, cuando afuera, ¿verdad?, pues hay enfrentamientos con la Policía Nacional Civil, cuando afuera hay gente muriéndose de hambre, niñas víctimas de abuso sexual, y la situación parece que va escalando y escalando y escalando y nos va ganando la carrera, ¿verdad? Porque las soluciones, 6 meses después de un trabajo de campo, nosotros llegamos y decimos, aquí está la solución, y ya cambió, ¿verdad? Ya la perspectiva es otra. Entonces, otra de las preguntas que se nos hacía es en qué campo estamos incidiendo más. De la antropología aplicada, yo creo que ahorita hay un esfuerzo por tratar de encaminarse hacia el discurso de los derechos humanos, ¿verdad? El enfoque del desarrollo humano, la persona al centro de desarrollo, y lo que estamos buscando es precisamente ese camino en el que combinamos pues el enfoque antropológico con el que estamos haciendo análisis con las demás corrientes que se están generando desde fuera, ¿no? El desarrollo, el mainstream del desarrollo. Y creo que en ese camino estamos desarrollando cada quien el trabajo desde donde pues está ubicado, tratando de llevarlo a la práctica, de visibilizar las voces de quienes pues no pueden escribir y publicar un artículo, pero se nos está olvidando la parte de la ética, primero de los protocolos, de cómo vamos nosotros a resguardar a la persona humana en la investigación, y después devolver la información y caminar hacia el camino y caminar hacia la inclusión, ¿verdad? La inclusión, es decir, creo que la universidad sí puede hacer más por no solo dinamizar la investigación en el sentido de ser más intencionales con tener una línea de investigación específica que persiga la incidencia en políticas públicas, por ejemplo, ¿verdad? Y mantenernos y hacer foros e invitar y cuestionar y debatir, eso por un lado, y por el otro, pues de alguna forma tenemos que empezar ya a estudiar con la gente que está viviendo los problemas, a darle la oportunidad que desarrolle sus propias perspectivas desde la antropología, y pues eso es lo que todavía no vemos, ¿verdad? Entonces creo que en términos de retos ese es el más grande, y ahí me quedaría. Muchas gracias, Ángel. Para cerrar esta conversación tenemos a Andrea Argueta, quien va a ser vocera también de su compañera Gaby Queme, sobre algunas reflexiones desde su punto de vista como estudiantes en tu caso, 3er año, y en el caso de Gaby, estudiante de 5º año de la licenciatura en Antropología y Sociología. Andrea es bachiller del Colegio El Verbo. Ha hecho trabajo de campo con un proyecto del US Department of Agriculture en temas de pequeños emprendimientos agrícolas rurales en Sololá, y más recientemente colaboró con la investigación liderada por Tatiana y Alejandra sobre la definición de un nuevo perfil de estudiante del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, una investigación que los llevó por varios departamentos del país. Gracias, Andrea. Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un honor para mí ser partícipe del día dedicado a Nancy González, y gracias por esta oportunidad para poder contarles de mi experiencia como antropóloga aplicada, estudiante de antropóloga aplicada, y de cómo es mi perspectiva de la antropología aplicada o qué es para mí la antropología aplicada. Con Gaby nos basamos en Kedia y Van Willingen, en que la aplicación o la antropología aplicada es el conocimiento, las metodologías y las teorías, y utilizar este conjunto para poder realizar algo. Pero la antropología aplicada es la resolución de conflictos sociales. Esto es, que solo puede haber antropología aplicada si hay una resolución de conflicto, si hay una acción y si se hace algo con lo que se investigó. De lo contrario, se quedaría en la investigación. Entonces, comparto un punto que dijo aquí Ángel del Valle, y es que la antropología aplicada también lo vemos desde 2 categorías, desde la investigación aplicada y desde la intervención aplicada. Muchas veces como estudiantes nuestras investigaciones se quedan en investigaciones, se quedan en papers o se quedan en ensayos, y nunca llegamos a poder aplicar eso, ¿verdad? Pero cuando la investigación llega a la aplicación, cuando ya se puede tomar la investigación o los datos que se utilizaron para el mismo, entonces ya se puede decir que es una investigación aplicada. Y luego está la intervención aplicada, y una intervención aplicada nunca puede ser
nunca puede llegar a ser antropología si antes no se utilizaron metodologías y teorías. Siempre tienen que estar basadas en una base teórica. El segundo punto es que la antropología aplicada no puede encerrarse en un campo específico o funcionar en sí misma, sino que se necesita de otras ramas de la antropología para existir. Este es un punto que comparto con David García, pues él nos estaba hablando acerca de que se necesitan de otras ramas. Esto quiere decir que la antropología aplicada no puede existir dentro de sí misma. Necesita haber una antropología aplicada en la medicina, antropología aplicada en la migración, antropología aplicada en el racismo. O sea, nunca va a poder existir desde mi perspectiva, una antropología aplicada en sí misma. O sea, se necesita aplicar en un tema, en una rama, se necesita desenvolver en alguna problemática o conflicto social. Entonces, en este conflicto o rama es que se va a desenvolver la antropología aplicada y es como va a surgir su comportamiento y es como se va a accionar a través de esta. Un ejemplo que nos interesó muchísimo con Gaby y que quisiéramos compartir rápidamente es el ejemplo de Marta Elena Casaus con su libro Guatemala, Linaje y Racismo. Creo que aquí varios ya lo hemos leído. Y es que al principio, cuando ella hizo este libro, solo fue meramente investigación. Nunca, no lo hizo con el fin de aplicarlo a algún punto, ¿verdad? O llegarlo a hacer antropología aplicada. Pero a la hora de presentar su peritaje en el juicio de Ríos Montt, llegó a hacer antropología aplicada porque utilizó su investigación y sus datos para poder presentar algo, para poder describir el tema de racismo, el tema de discriminación, explicar la pigmentocracia y con ello llevar a su punto, que era explicar que sí hubo genocidio. Entonces ella utilizó todos estos datos para explicar un punto. Entonces, cuando tú utilizas ya una investigación, esto quiere decir que ya es una antropología aplicada. Tal vez ese no era su fin, pero a lo largo sí hubo una antropología aplicada cuando se utilizaron sus datos para explicar un punto o resolver un conflicto, como lo era en este caso el genocidio. Siguiendo el tema que estábamos hablando de la perspectiva desde mi generación de la antropología aplicada, es algo bien complejo desde nuestro punto de vista, porque muchas veces como estudiantes antropólogos solo somos un instrumento para la aplicación, ¿verdad? Muchas veces nosotros no llegamos a hacer la intervención, nunca se nos ha dado la oportunidad de ir a hacer algo, ¿verdad? Solo nos quedamos en la investigación, nos quedamos en realizar la metodología, en realizar la teoría o el análisis, pero muchas veces no se nos ha invitado a realizar esta intervención. Entonces, el estudiante antropólogo hoy está siendo un instrumento para lograr aplicar la antropología. Estamos siendo parte del proceso de la antropología aplicada. Para mí fue bien difícil definir si sí era yo una antropóloga aplicada o no, una estudiante antropóloga aplicada o no, porque he estado siendo parte del proceso de la antropología aplicada y mis investigaciones se han utilizado para llegar a hacer acciones, para llegar a aplicar, a hacer algo, pero no he sido parte de la intervención. Nunca he hecho yo algo en las comunidades, solo he investigado, nunca he llevado a cabo los proyectos de desarrollo. También nunca me ha tocado tomar decisiones de las investigaciones y resultados. Yo se los presento a alguien más. Recordemos que como estudiantes nosotros le debemos cuentas a alguien. Nuestro proyecto no es nuestro, es de alguien más, es la investigación de alguien más. Entonces siempre las decisiones las va a tomar alguien más. Entonces siempre nos hemos como esperamos a que alguien más nos dé una respuesta, ¿verdad? Para poder accionar en base a algo. Claro, siempre me he dado cuenta en mis investigaciones que el antropólogo tiene poder en su investigación, o sea, también podemos nosotros durante la investigación tomar decisiones como si entrevistar a alguien más, si alargar la entrevista, si adicionar algunas preguntas, si tal vez visitar alguna otra comunidad, pero siempre todas estas acciones que hacemos durante nuestros trabajos de campo tenemos que preguntársela antes a nuestras autoridades, a nuestros maestros encargados, a nuestros mentores. Y ahorita, quiera que no, como estudiantes estamos como involucrándonos, ¿verdad? Estamos como metiéndonos, probando cómo es que podemos accionar dentro de la antropología, cómo es que podemos lograr que la antropología sea aplicada. Más meramente no hemos podido lograr enteramente hacer una antropología aplicada. Parte de esto es el límite de tiempo, ¿verdad?, que se nos ha dado. También porque somos más colaboradoras o somos más como un esfuerzo, ¿verdad? O parte de…
como tercer punto también me gustaría hablar acerca de mi experiencia como antropóloga aplicada y una de ellas es, como les había dicho, ¿verdad? Que nos gustaría hacer un llamado a las instituciones para que nos hagan partícipe de las intervenciones. Sería interesante que luego del proyecto que ahorita estoy realizando en IGER, pues también se pueda hacer algo, ¿verdad? Y nosotros también intervenir y realizar también el proyecto, no solo dar los datos, ¿verdad? Sino que hacer algo, ¿verdad? No solo, o sea, sí me gustaría como llenar toda la experiencia de antropóloga aplicada, ¿verdad? Y no solo quedarnos en la investigación. También la última pregunta nos gustó muchísimo, que habla acerca de las principales oportunidades, retos y riesgos de una antropología aplicada en Guatemala. Y es que entre las oportunidades tenemos que hay cambios en el pro del bienestar humano. Una antropología aplicada que acciona, ¿verdad? Siempre va a hacer cambios en una comunidad, siempre va a tener un impacto social, siempre va a llegar a hacer algo en una comunidad, también va a ser una transformación social para bien y no es satisfacción personal o individual, esperamos así sea siempre. También uno de los retos es que muchas veces la antropología aplicada no llega a un nivel constitucional y como estudiantes antropólogos nunca llegamos a las políticas públicas, al tema de políticas públicas, muy pocas veces sí se tiene esa oportunidad, mas sin embargo se queda siempre en los primeros dos puntos, en la teoría o en la investigación. Y entre los riesgos es que hay un vacío teórico. Muchas veces mis compañeros antropólogos y yo, pues debido a que nos ha llamado mucho la atención y nos ha interesado muchísimo la antropología aplicada, muchas veces se pierde el vacío teórico y es sumamente importante el análisis teórico y cómo la teoría se tiene que entrelazar con la práctica. También utilizar la antropología como método de dominación y no de liberación, muchas veces ese es un riesgo. También como el antropólogo muchas veces se inserta dentro del mercado de la publicidad, ¿verdad? Los riesgos que este puede llegar a tener, así como los procesos de colonización e instalación de hidroeléctricas. Entonces nos dimos cuenta a lo largo de esta discusión con Gaby que la antropología aplicada sirve tanto para hacer el bien como el mal. La antropología aplicada, como lo dice, ¿verdad? Es algo que acciona. Y nosotros como antropólogos éticos, ¿verdad? Tenemos el deber de siempre accionar a favor de la comunidad, ¿verdad? O a favor de los proyectos para los que estamos trabajando, que se suponen es a favor de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Excelente, gracias Andrea. Yo creo que realmente ha sido una discusión sumamente rica. Si yo tuviera que resumirla en 10 palabras, pero solo usando palabras cortas, utilizaría Estado, descolonización, empatía, sostenibilidad, inclusión, resolución de problemas. Ahí son 2 palabras, pero déjenme pasar esa. Interdisciplinario, ética, teoría y magia. Yo creo que con eso podemos resumir un poquito la discusión. Creo que vimos desde una generación la responsabilidad, y me gustó ese tema, la responsabilidad de la construcción de un Estado más justo a través de la intervención en el diseño y análisis de políticas públicas. En un segundo momento David nos plantea pues una necesidad de todavía descolonizar la disciplina y todavía estamos fallando de alguna manera en ponernos en el lugar del otro. Después Ángel nos dice que su generación hereda la responsabilidad de que esas políticas públicas y que esos procesos de cambio del Estado se vuelvan sostenibles. Nos habló, por supuesto, de la magia del etnógrafo y la importancia de la ética en la definición de protocolos de investigación y en la devolución de los resultados, sin incluir a los sujetos de estudio como parte de nuestro equipo de investigación. Y Andrea y Gaby, de alguna manera, enfatizaron la transdisciplinariedad y una crítica contundente, fuerte, directa, y que vamos a ver con Tatiana y Alejandra cómo la resolvemos, sobre cómo podemos lograr que los estudiantes realmente participen en todo el proceso de la antropología aplicada, no solamente en la parte de levantamiento de datos, sino desde el diseño hasta la implementación de una política pública, ¿verdad? Y gracias, realmente eso nos va a servir muchísimo. El tema, y también mencionó el tema de la rendición de cuentas, que como antropólogos aplicados tenemos que rendir cuentas ante el jefe del proyecto, ante los donantes, ante las comunidades y la dificultad de tener tantos jefes al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos todavía
9 minutos para algunas intervenciones de parte del público. ¿Alguna reacción de parte de nuestros panelistas de más adelante? ¿Alguien que quisiera compartir sus ideas con nosotros? ¿Sí? Cristina, recio para que te oigamos todos. Lo que pasa es que ahí afectas nuestro ego. Si nos ponemos número. No, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. No sé si alguno de ustedes quisiera. ¿Sí? Voy a contestarla, por ejemplo, si pensamos en aplicar algo del estudio de parentesco a nuestros formadores. Entonces, por ejemplo, la primera generación de antropólogos y antropólogas que salieron aquí de la del Valle, puedo pensar, digamos, en Brenda Pichotto de Rosenbaum, puedo pensar en Clara Arenas. Algunas de estas personas fueron catedráticas o mentoras de quienes veníamos atrás. Y luego nosotros lo fuimos, o sea, digamos, yo le di clases a Andrés, le di clases a Tatiana, a Araceli. Entonces uno puede establecer, como quien dice, una relación de quienes fueron catedráticos o mentores, porque si usáramos el concepto de generación de parentesco, más o menos tiene una duración de 18 años, tiene que ver con cuando se casan, digamos, todos los que pertenecen a una misma generación, digamos, de primos. Pero si fuera de 18 años, aquí no nos serían pocas las generaciones, porque en términos de edades estamos hablando de 10 o 15 años entre los que hemos sido catedráticos o quienes han sido nuestros catedráticos. Y hay momentos también en que se ha dado el concepto de las personas que regresan a estudiar. El concepto, por ejemplo, en inglés de returning women son las mamás que después de que sacaron a sus hijos hasta la universidad, regresaron a estudiar porque ellas no pudieron hacer carrera universitaria en su tiempo. Muchas gracias. Y yo solo agregaría, Cristina, que tal vez ese es un tema pendiente, pero que lo tenemos muy, muy presente en la cátedra de Historia de la Antropología con Alejandra Colom y en las colaboraciones que tenemos con los colegas de la Escuela de Historia en la San Carlos, sobre toda una reflexión sobre la historia de la disciplina y definir estas generaciones. Es un trabajo en proceso, te diría. Lo tenemos que construir, definitivamente es un pendiente. Sí, Estefanía. Gracias, Estefanía, excelente. ¿Alguna otra intervención? Sí. Isabel, bienvenida. Buenos días. Hemos estado haciendo un esfuerzo con Tatiana y Alejandra. Yo creo que el centro de esa inquietud es la misma de ustedes, ¿no? Pero yo creo que tal vez un lugar importante de anclaje es identificar la obra que hemos producido
en Guatemala, sobre Guatemala, ¿no? Y comenzar a leerla sistemáticamente, porque como que estuviéramos desheredados, como que nunca, como que fuéramos siempre la generación inaugural, cuando han habido todos estos impulsos de múltiples generaciones y se ha producido. Entonces, la iniciativa que tenemos, tras una cátedra de antropología donde está también Roberto Melville, que también tiene la misma inquietud de generar historia de la antropología, no solo con las generaciones, sino lo que se ha producido, es poder dar acceso a compilaciones de obra, de lo que hemos escrito, de lo que se ha etnografiado, de lo que se ha pensado en la sociedad guatemalteca. Entonces creo que es una iniciativa que todos sentimos, ¿verdad? Que es, como dice Andrés, es un proceso que hay que seguir construyendo. Tatiana. Bueno, yo creo, creo que en el foro pues se tocaron, como dijo Andrés, varios temas que para mí son sumamente importantes. Creo que con Alejandra, Andrés y yo mantenemos siempre una discusión de quién sí es un antropólogo aplicado de nosotros, quién sí sabe qué es antropología aplicada. Es como un debate constante, ¿no? O sea, será lo que yo hice en el informe de desarrollo humano en PNUD, que era administrar conocimiento, ¿es antropología aplicada o no? Yo nunca hice una intervención directa en ninguna comunidad, ¿eso es antropología aplicada o no? Y cada quien, pues, ellos responden a veces que sí, yo a veces tengo una negación permanente, pero me gustó mucho escuchar, digamos, en la discusión, que creo que es una pregunta que sigue vigente para todos, ¿no? Y yo sé que la doctora González probablemente nos puede dar una cátedra de qué sí entra y qué no entra en antropología aplicada, nos va a recordar lo que ya nos olvidó en clase, pero creo que un punto importante, y que creo que lo mencionó Ángel, es ese rescate del dato etnográfico para hablar de antropología aplicada, ¿verdad? Y yo creo que a veces esa parte en nuestro esfuerzo por dar respuesta a lo urgente y responder a la dinámica del mercado que nos pide en modalidad de consultoría algo rápido, algo que conteste la pregunta central, no nos da tiempo de reflexionar qué tipo de dato etnográfico estamos construyendo, y en esa medida alimentamos o no alguna teoría sobre cultura o sobre lo que es esta humanidad que construimos en conjunto, ¿verdad? Eso, y bueno, y que me alegra, esperemos que este sea el inicio de tal vez ir poniendo más en papel algunas de estas ideas que se han quedado en documento gris, como dice Andrés, para poder ir a futuro definiendo estas generaciones que construyen conocimiento, que tal vez no las han publicado, pero que las han dado en clase, ¿no? Yo recibí de Linda en clase y en trabajo lecciones importantes sobre qué se podía y no se podía hacer con el dato. Tal vez nunca lo escribimos, pero yo lo tengo presente, ¿verdad? Y creo que lo transmití tal vez a Ángel cuando le di alguna clase, o tal vez no le dije nada sobre ese tema. Pero creo que o sea, escucharnos creo que uno de los grandes retos que podría salir de este foro es poder realmente ir plasmando esto, ¿no? Estas visiones que pueden tener diferentes generaciones, ya sea porque nos definen los patrones históricos, ya sea porque ha sido el campo al que nos hemos ido acercando, que ha ido marcando quiénes somos, pero que creo que necesitamos irlo poniendo en papel, sin lugar a duda. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y como el café es un derecho humano y también estamos tratando de cumplir con los horarios, los vamos a invitar a un cafecito, pero antes solamente quiero hacer la entrega oficial de los diplomas de participación. Andrea, muchas gracias. Ángel, doctora. Y solo enfatizar que a lo que decía Tatiana, más que un reto, realmente es un compromiso. Desde el inicio asumimos por lo menos esta mesa, como un compromiso. Entonces ahí me mandan sus escritos, por favor, porque lo vamos a convertir en algo más formal, con coautoría de todos, para presentar en diferentes foros.